Fermentación láctica para nuestro café. ¿Qué es lo que le aporta? ¿Cómo podemos hacerla? ¿Y cuáles son los consejos o los temas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de experimentar con este tipo de fermentación? Yo soy Alejandro Damián, estás en Conocedor de Café. Aquí siempre estamos intercambiando, compartiendo información, aprendiendo de los expertos para mejorar la calidad de nuestro café. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún episodio en el cual conversamos y hablamos de cómo mejorar los procesos de calidad de nuestro café. Esta es una segunda entrega sobre fermentación de café. Queremos ir poco a poco comprendiendo los conceptos básicos para que puedas empezar a experimentar con fermentación, pero conociendo los principios sobre todo de higiene, de inocuidad y también aprendiendo de manera gradual cuáles son los factores que inciden en una buena fermentación del café. ¿Cómo podemos lograr esa calidad que estamos buscando, ese salto que explote a través de la fermentación toda la calidad que la planta ya nos ha regalado después del corte en el fruto que es nuestra cereza? En una reciente entrega tuve la oportunidad de conversar con Casey O'Keefe. Él es el creador de la fórmula de calidad. Es un proyecto que fue divulgado hace más de 10 años y que sigue más vigente que nunca. De acuerdo a los resultados de su investigación, más del 50% de la calidad de un café se produce justamente en la finca, en el momento en el que crece la planta, produce la cereza, la cuidamos, el clima favorece, el suelo está bien nutrido. Todos esos factores van a influir para que la calidad quede ahí en la fruta, lista para que nosotros a través de diferentes procesos y de cuidado, sobre todo en el procesamiento, en la fermentación, nos dé aquel resultado que ya está en nuestra fruta. Y justamente la fermentación es una forma de extraer ese potencial que tiene nuestro café. Por eso hoy vamos a tocar brevemente cómo podemos hacer una fermentación láctica y cuáles son aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta para poder lograr este objetivo con el mayor éxito posible. Recordemos que no hay recetas y no quiero que tomes esto como una receta, sino como un principio que puedes aplicar a tu finca, a tu varietal y sobre todo para que puedas evaluar los resultados, experimentar y a partir de ese resultado puedas tomar decisiones para implementar una fermentación láctica en tus lotes de café. Mi recomendación sería que hagas experimentos en tiempo, que también midas los resultados para decidir cuál es el que mejor aplica a tu café. La fermentación, si bien es cierto, revela la calidad que está en tu café, no necesariamente va a significar que aporte una calidad que no tiene la planta o que no tuvo el producto porque no tuvo los cuidados necesarios. Entonces, partamos de que tengas la confianza de que si has hecho buenas prácticas durante el proceso de cultivo del crecimiento de la planta, vas a tener buenos resultados y la fermentación te va a ayudar solo a darle ese matiz, a redondear esos resultados para que tu café pueda expresarse en su mayor plenitud. Hay un artículo que estaba leyendo de la especialista Lucía Solís. Ella es una especialista en fermentación de café que viene de la industria del vino y por tanto tiene estos conocimientos muy interesantes de cómo llevar la ciencia en el tema del vino al café. Y ella comenta que la fermentación puede ayudar más a los cafés entre 78 y 80 puntos a crecer hasta 85, 86, pero que los cafés que ya tienen 90, 92 puntos es muy difícil que logren una mayor expresión sensorial. En este mismo artículo ella comenta que el principal reto que tiene la industria del café y sobre todo la industria del café de especialidad en los pequeños y medianos productores que están
incorporando técnicas de fermentación a sus procesos es la inocuidad. Y es algo muy importante porque recordemos, vamos a insistir en esto todo el tiempo, el café es un alimento, es para consumo humano y por tanto los procesos de fermentación tienen que tener un estricto control de higiene para mantener la inocuidad y con esto garantizar que es seguro para la ingesta humana. Vamos a reiterar, aunque ya lo hemos dicho y se comenta cada vez con mayor generalidad, la fermentación es aquel proceso bioquímico, es la transformación que ocurre en ausencia de oxígeno. No existe fermentación con presencia de oxígeno. En una reciente entrega utilicé el ejemplo de un cocinero muy famoso, muy reconocido a nivel mundial, en el cual él decía que la fermentación es una fiesta y el papel de nosotros como encargados del proceso es controlar quién entra a nuestra fiesta y quién no. ¿Qué va a pasar con esto? Que vamos a determinar que la fiesta salga bien, que el proceso sea saludable y que sobre todo sea benéfico para nuestro café, para nuestra fruta. Cuando hablamos de bacterias estamos pensando en cosas negativas, pero no necesariamente. Hay bacterias en nuestra piel, en nuestro cuerpo, hay muchas bacterias que están alrededor de la fruta que son muy positivas para el resultado de la fermentación. Por eso tenemos que llevar un control del nivel de acidez para saber qué es lo que está pasando en nuestro proceso de fermentación, de la temperatura para saber a qué temperatura nosotros estamos llevando este proceso y una vez que tengamos el resultado, replicar el proceso para que podamos tener estos beneficios nuevamente. Otro de los elementos que también son muy útiles para dar seguimiento al proceso de fermentación es un refractómetro para poder tener un control del total de sólidos solubles en nuestro proceso de fermentación. Volvemos al tema de las bacterias y los patógenos. Por eso la fermentación ácido láctica se hace en presencia de sal. Y ahora te voy a dar los parámetros en los cuales tú puedes iniciar con la experimentación. Insisto, con la experimentación, medir resultados y a partir de ahí tomar decisiones. Nada se consigue con la prisa. Primero tenemos que hacer los experimentos, medir los resultados y después continuar replicándolo en volúmenes más grandes de café, en este caso de café de especialidad. Las bacterias ácido lácticas son halotolerantes. Esto significa que funcionan y pueden funcionar mejor en presencia de sal. Y te voy a dar unos tips de cómo iniciar, cómo hacer procesos de fermentación. Tengo aquí este recipiente de vidrio que es lo mismo que si tú quisieras hacer una fermentación. Yo te recomendaría hacer una prueba con algún tipo de vegetal, pueden ser con pepino, con lo que tú quieras. En este caso, como ejemplo, voy a utilizar los limones. Imaginemos que esto es también cereza de café y podemos iniciar un proceso de fermentación. Aquí tienes los limones en el recipiente que ya hemos previamente higienizado. Es muy importante que todas las herramientas que vamos a usar estén con inocuidad, que sean limpios, que sean higiénicos, porque de nada sirve tener un proceso de fermentación si no sabemos lo que metemos allá adentro. ¿Y cuánta sal necesitamos para nuestro proceso de fermentación? Aquí tengo una recomendación que es generalmente utilizada, pero recuerda que siempre va a depender de tu experimentación. Puedes utilizar esta receta o puedes usar otra variable. ¿Qué se necesita para que estos limones estén en ausencia de oxígeno? Para que el proceso de fermentación se haga en ausencia de oxígeno, tienes que llenar tu recipiente con agua. En este caso, tenemos que hacer que la fruta quede sumergida completamente en agua, porque esa es la manera como vamos a evitar que la fruta esté en contacto con el oxígeno mientras se genera el proceso de fermentación. Aquí ya tengo los limones sumergidos en agua. Es lo mismo que tú vas a hacer con las cerezas de café. Y esto es la tapa que nuestro fermentador va a utilizar. En futuros videos vamos a ver cómo hacemos para liberar dióxido de carbono. En un bioreactor tú tienes que tener la manera de, a través de empaques, insertar un termómetro para medir la temperatura, para medir el nivel de acidez y también una válvula para poder revisar el total de sólidos solubles. Pero este es un ejemplo muy básico que yo quiero que tú tengas para que puedas iniciar un proceso de fermentación experimental. ¿Cuánta sal necesitamos? Necesitamos el 2% del peso que hay en este recipiente. Después que ya tenemos el peso de los limones y el agua, vamos a vaciar el agua.
Y sobre esta agua tenemos que agregar el 2% de la sal del peso que tiene el agua más los limones. Lo que significa, si los limones y el agua tienen un peso equivalente a 1 kilo, vamos a agregar 20 gramos de sal. Esto es el 2%. Este año tuve la oportunidad de participar en un programa de fermentación controlada de don Julián Cucuñame Balcázar de Cuba Biotech Colombia, y él, además de que al principio siempre recomienda el 2%, encontró una fórmula mucho más sencilla, que es solamente agregar 4.3% de sal por cada litro de agua. Y esto, el agua más la sal, es lo que se conoce como una salmuera. Esto es una forma mucho más sencilla, porque ya no estamos tomando en cuenta el peso de los limones, sino solo nos vamos a basar en el peso del agua. Al 4.3%, en los resultados que ellos obtuvieron, fue favorable para el proceso de fermentación ácido láctica. Entonces, tienes dos opciones. Una, pesas los limones con el agua y agregas el 2% de sal de ese peso, o la otra opción es agregar el 4.3% a 1 litro de agua o a 10 litros de agua, dependiendo del tamaño de tu recipiente, y después devolverlo al proceso de fermentación, al fermentador, para sellar la fruta en ausencia de oxígeno con una salmuera. Pero recordemos que en un video anterior establecimos que el punto mínimo para suspender la fermentación es un nivel de acidez 4. A partir de ahí, ya las bacterias que son favorables para la calidad del producto ya empiezan a morir. Finalmente, ¿qué es lo que queremos lograr con una fermentación ácido láctica? Tenemos que saber a dónde queremos llegar para saber cuál es el resultado posible, y después de evaluar, entender si esto ha sido benéfico para nuestro café o no, o cambiar las variables que hemos manejado en este contenido, en este ejemplo. En mi experiencia personal te quiero contar, la fermentación ácido láctica siempre va a hacer imprimir a tu café una acidez mucho más sutil y mucho más elegante. Recordemos que la acidez no es lo mismo que el ácido de un limón. En términos de cata, la acidez en un café, en una muestra de café, es equivalente a la brillantez que puede dar, a lo jugoso que puede ser en nuestro paladar, y eso es muy agradable, sobre todo cuando tenemos un café que es dulce, que tiene cuerpo y que además presenta acidez. Eso es lo que los catadores conocemos como un café balanceado. Tiene acidez, tiene dulzor, tiene cuerpo, pero está en un balance muy agradable al paladar. Uno de los mejores ejemplos de los productos que son fermentados de forma ácido láctica es el yogurt. La fermentación ácido láctica también le confiere a tu café una textura muy agradable, no solo una acidez, sino una textura. ¿Cuáles son los varietales que queremos hacer en fermentación bajo estos parámetros? Bueno, eso te lo dejo a tu decisión, porque todos debemos conocer, dependiendo de qué varietal tenemos en nuestra finca, cuáles son los atributos que ya tiene y cuáles son los atributos que queremos resaltar con un proceso de fermentación. En este caso, con un proceso de fermentación ácido láctica. Espero que este video te haya sido útil para poder ir aprendiendo mutuamente y compartiendo con los demás cuáles son los resultados en nuestros propios procesos fermentativos. Pero recuerden, cada terruño, cada finca, cada varietal tiene una experiencia completamente diferente. Siempre va a depender de las condiciones en las que creció la fruta, de la altitud en la que estamos haciendo el proceso de fermentación, pero tenemos que tener en cuenta que lo que nos identifica es que cada vez vamos a ir haciendo estos procesos de manera ordenada y sobre todo de manera higiénica, y logrando que estos resultados sean replicables, que puedas después hacer un mayor lote o un saco de café bajo un proceso de fermentación ácido láctica si el primero te ha dado resultados. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te espero en una siguiente entrega. Hasta la próxima.